Enviar un manuscrito a una editorial parece sencillo. Lo escribes, lo adjuntas y esperas, pero la mayoría de los manuscritos no se rechazan por falta de talento. Se rechazan antes de que alguien empiece a leer. Porque hay algo que muchos escritores descubren demasiado tarde. No basta con tener una buena historia. Hay que saber presentarla. Y ahí es donde todo falla. Uno de los errores más frecuentes es pensar que todas las editoriales funcionan igual. No es así. Muchas editoriales tradicionales no aceptan originales de forma directa. Solo trabajan a través de agentes literarios o mediante convocatorias específicas. Eso significa que aunque envíes un manuscrito excelente, puede que nunca llegue a ser evaluado. Por eso, el primer paso no es escribir el correo, es investigar. Antes de enviar nada, necesitas entender qué tipo de editorial tienes delante. Hay editoriales que aceptan manuscritos directamente, otras que solo trabajan con agentes y otras que únicamente publican con invitación o por un catálogo cerrado. Y después de eso hay otra parte bastante importante: filtrar con criterio, porque no todas las editoriales son adecuadas para tu historia. Antes de enviar nada, necesitas comprobar 3 cosas. Primero, que acepten manuscritos sin agente. Segundo, que publiquen exactamente tu género literario. Y tercero, que estén activas actualmente, que sigan publicando novedades. Porque enviar manuscritos sin filtrar es uno de los errores más comunes. Y también una de las formas más rápidas que existen de ser ignorado. Otro error habitual es pensar que el manuscrito es solo el texto de la novela. Pero una editorial no recibe únicamente una historia, recibe una propuesta completa. Y esa propuesta tiene que transmitir cuidado, profesionalidad y claridad desde el primer momento. Pero antes de enviar, necesitas tener un manuscrito realmente revisado. Y no hablo solo de ortografía básica. Hablo de coherencia, ritmo, repeticiones innecesarias, lectura fluida. Porque un texto descuidado transmite una sensación muy concreta, que no ha sido trabajado lo suficiente. También necesitas una sinopsis clara y estructurada, y aquí muchos autores fallan. La sinopsis no es una explicación vaga, ni un resumen emocional. Es una presentación clara de la historia, con inicio, desarrollo y desenlace. La editorial necesita entender qué ocurre, sin perderse en detalles secundarios. Y después está la carta de presentación, que muchas veces es el primer contacto real con la editorial. Y no es un simple formalismo, es un filtro. Uno de los errores más comunes es convertir esa carta en una explicación larguísima sobre la historia, sobre el proceso creativo o sobre la motivación personal del autor. Pero una editorial no necesita eso. Lo que necesita es entender en segundos qué está recibiendo. Una buena carta de presentación solo necesita 3 cosas: quién eres, qué estás enviando y por qué encaja con ese editorial en concreto. Nada más. No es un espacio para impresionar con longitud, es un espacio para transmitir claridad. Y ahora viene uno de los errores más graves: enviar exactamente el mismo correo a múltiples editoriales, sin personalizarlo. Y eso se nota inmediatamente. En el saludo genérico, el tono estandarizado, la ausencia de referencias a la editorial. Y cuando se nota, lo descartan. Porque cada editorial tiene una línea distinta, un catálogo distinto y un criterio distinto. Y si el autor no ha cuidado el envío, la editorial asume que probablemente tampoco ha cuidado el manuscrito. Una vez que lo has enviado, llega la parte más difícil: la espera. Porque puede que la respuesta llegue en semanas, o en meses, o que no llegue nunca. Muchas editoriales reciben decenas o incluso cientos de manuscritos.
y no todas tienen capacidad de responder a cada uno, especialmente si el proyecto no encaja con su línea editorial. Y aunque te cueste aceptarlo, el silencio también es una respuesta. El rechazo forma parte natural del proceso editorial, pero no todos los rechazos significan lo mismo. A veces la obra no encaja, a veces no es el momento, y otras veces el catálogo simplemente ya está completo. Por eso, un rechazo no debería interpretarse como un veredicto absoluto sobre la calidad de un texto. Lo importante no es evitar el rechazo, lo importante es saber qué hacer con él. Si recibes una negativa, que en muchas ocasiones la recibirás, el siguiente paso no es detenerte. Es revisar si la sinopsis representa realmente la historia, si el manuscrito está tan pulido como crees, y si la editorial era adecuada para ese proyecto. Porque el rechazo de verdad que puede ser información, no solo una barrera. Y antes de enviar tu manuscrito, recuerda esto. Enviar más no significa enviar mejor. La cantidad nunca compensa la falta de preparación. Porque una buena historia puede pasar desapercibida si no está bien presentada. Pero una historia cuidada, bien dirigida y enviada con criterio tiene muchas más posibilidades de ser considerada. Y es que en este proceso no gana quien insiste más, gana quien entiende mejor cómo funciona el sistema. Y recuerda, si quieres preparar tu manuscrito de forma profesional o entender mejor cómo funciona realmente el proceso editorial, puedes encontrar más recursos como este en mi web.